Bueno, vamos a continuar. Yo sé que están un poco cansados. Pero ustedes son jóvenes, fuertes, inteligentes. ¿Alguien quiere a modo un poquito de... ¿Alguien quiere paso? ¿O quiere que continuemos? Ya, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a ver, iremos viendo, chicos. Iremos aprendiendo algo que medicina, ustedes saben que es parte de su vida. Lo van a ver, lo van a tener siempre presente durante todo el tiempo. Bueno, vamos a ver, les decíamos, a ver cómo hacer esta parte motora del aparato digestivo, chicos, vamos a tratar de comprender a partir del esófago hasta abajo. La parte de la cavidad oral no nos vamos a detener mucho porque eso lo vamos a ver como que los otros dices, un poquito de esa parte. Pero la parte ya digestiva nos interesa acá, ¿no? Acá es importante cómo nosotros vemos condiciones de fisiología nos puede servir en la práctica y a clínica cuando yo encargo a un paciente con patología de esófago, ¿no? Donde dijimos que, por ejemplo, hay dos tipos de movimientos. ¿Cuáles son los dos tipos de movimientos? La verdad tenemos que ver. Vamos a ver cómo hace el organismo con sus propias características. Cada parte del aparato digestivo del esófago hasta tiene sus propias características, pero en común tiene muchas cosas, ¿no? Tiene muchas cosas en común porque su estructura es la misma, la inervación es la misma, la estructura muscular es la misma, pero tiene ciertas características que hacen propias a cada parte de este tubo digestivo. Por ejemplo, dijimos dos tipos de movimientos, unos son los digestivos y otros que son los interdigestivos. O sea, durante la vida de cada persona hay un momento en que está en fase de reposo, ¿no? En fase de reposo. No todos estamos, si queremos algo, estamos en periodo interdigestivo, en descanso, en reposo o en ayunas. Pero hay momentos que después de la comida estamos en periodo digestivo. Pero durante ese periodo digestivo es cuando se activa todo el sistema gastrointestinal, ¿no? Con su maquinaria motora, nerviosa, hormonal empieza a trabajar ahí. Y ahí empieza a haber dos tipos de movimientos. Uno de los movimientos que se encarga de mezclar los alimentos, son movimientos de mezcla, porque tienen que mezclar todos los alimentos que han ingresado a la cavidad o con los jugos digestivos, ¿no? Los tienen que poner en contacto con las enzimas para que las puedan digerir y después los podamos absorber, ¿no? Y el otro movimiento, dijimos, es el que tiene que empujar y progresar los alimentos. Ese movimiento, hemos dicho, es el peristalsis, y se encarga de propulsar los alimentos, tiene que tener una energía, ¿no? Y eso hemos visto, por ejemplo, ya analizamos con ustedes las bases neurológicas de la actividad neuromuscular. ¿Cómo hace? ¿Cómo se generan las ondas? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Qué ocasiona la despolarización? ¿Qué pasa cuando se abren los canales, no? ¿Cuándo nos acordamos? ¿Qué pasa, por ejemplo? A ver, el mecanismo un poquito para que ustedes vayan viendo. Durante la fase de despolarización hemos dicho que hay dos tipos de ondas, ¿no? Las ondas lentas y las ondas espinas. Las ondas lentas dependen de la entrada de sodio, ¿no? El sodio entra y se producen las ondas lentas, ¿no? Es las que manejan el ritmo y están a cargo de los marcapasos de las células sintéticas de caca. Pero después hay otras ondas que tienen mayor intensidad en la contracción. Hay otras ondas, las ondas de espina. Y eso depende de la entrada de calcio, exacto. Después entramos en una fase de despolarización, de inactividad. Eso depende de la entrada de potasio, ¿no? El potasio lo inactiva, lo inhibe. Entonces, miren cómo se juegan los electrolitos. Y eso hace, ¿no? Ese cambio eléctrico a través de la membrana hace que se despolarice o se hiperpolarice. En su caso, se inhiba o se activa. Bueno, pero esa parte ustedes ya la hemos visto. Entonces, cuando nosotros vemos la parte del esófago, les decía, por ejemplo, en la práctica, esto para mí es importante porque yo siempre les pregunto a los pacientes una pregunta, ¿no? ¿Logra deglutir? Siempre digo, quiero evaluar esta parte del esófago. Le digo, ¿quiere deglutir? ¿Logra deglutir? ¿Usted tiene un problema con la deglución? Hace pasar los alimentos, me dice acá desde la boquita, ¿pasa normal? El doctor no se pasa, pero primero estoy bien, ¿es sólido o es líquido? Estoy preguntando, ¿no? Evaluando esta función, porque la función del esófago es progresar, propulsar, deglutir. Es principalmente motora, ¿no? Motora.
Dijimos, por ejemplo, hay 4 funciones básicas que tiene todo tubo digestivo. Una es la función motora, otra es la función, otra es la función general básica, es una función secretora. Después, porque por ejemplo, en el esófago, pero todos tenemos los gastriformes que se quedan moco, que me permite lubrificar los alimentos y para eso se vaya deslizando sin dañar la mucosa. Entonces, función secretora. Tengo glándulas que hacen esa función. Después viene la función digestiva. Tengo que digerir primero los alimentos. Ahí tengo enzimas que van a hacer ese trabajo, ¿no? Y una vez que les he digerido unas partículas tan simples, las voy a absorber. Y el intestino se encarga de absorber. Y lo que no me sirve, lo voy a sacar. ¿No? Estas son las funciones básicas del tubo digestivo. Por ejemplo, en el esófago, ¿cuántas funciones tiene? 2. Esas 4, 2. ¿No? La función motora, que es la que necesitamos entender, y otra la función secretora. Y cuando hablamos ya de funciones secretoras, es un capítulo. Después de esto viene la función secretora. Entonces vamos a hablar de las células, de las glándulas, del tipo de secreción, de la cantidad, del pH. Entonces vamos a tratar de entender muchas cosas de cómo funciona, ¿ya? Esa actividad secretora. Ahora nos concentraremos en la actividad motora. ¿Cómo hace? Por ejemplo, el bolo alimenticio pasó de la cavidad oral, va a ser ese reflejo de la deglución, ¿no ves? El reflejo de la masticación hizo su trabajo, pasó, entró en acción ese reflejo de la deglución y el bolo está en el esófago. Inmediatamente, ¿qué pasa con el organismo? ¿Qué hace el esófago? ¿Cómo hace para seguir progresando? Llegó el alimento, el bolo alimenticio, pasó al esófago. ¿Qué se desencadena? Ahí empieza, claro, pero ¿cómo se desencadena? Yo quiero entender cómo se desencadena. Como he dicho, por ejemplo, cuando tenemos un arco reflejo simple, ¿ya? Es entérico, es intrínseco, se llama, es impropio del intestino, ¿ya? No se quiere, digamos, control de otros centros internos, no se quiere de ganglios, no se quiere de tronco, no se quiere de encéfalo, nada. Solito se autorregula. Y eso pasa, por ejemplo, con todo el aparato digestivo. Y esta parte es importante para que ustedes puedan entender esto, y casi todo, en todo se aplica este reflejo intrínseco, que es importante cuando hablamos con ustedes inervación, comparamos el plexo mientérico, wow, tanto habíamos avanzado ya. Esto, para que me entiendan, por ejemplo, ¿cómo se desencadena este reflejo, ¿ya? Motor intrínseco propio de todo tubo digestivo. Es intrínseco, es propio, ¿ya? Es local. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando el alimento llega a la mucosa? Pasa a cualquier lado, desde el esófago hasta el colon. Inmediatamente, hemos dicho, acá en la mucosa tenemos receptores de distinción. Esos son los mecanorreceptores que perciben la presencia del alimento. Ya, supongamos que estos mecanorreceptores han percibido esa sensación y a través, miren, de estas neuronas sensitivas, ¿a dónde van? ¿Dónde van? Estas son las neuronas sensitivas, ya están llevando sus, por ejemplo, son neuronas aferentes, neuronas eferentes. Las neuronas aferentes son sensitivas y las eferentes son motoras. ¿No? Yo quiero estímulo, respuesta. Estímulo, respuesta. Así comienza la cosa posible. Hay un estímulo que se queda una respuesta. Acá hay un estímulo. En la mucosa acá hay un estímulo. Aquí tenemos receptores. Percibir la presencia de ese alimento. Esta hormona, esta neurona sensitiva, que es aferente porque va a llevar ese estímulo hacia su centro integrador. Pero su centro integrador está en el propio intestino, está en la pared. Eso quiero que entiendan, está en la pared, no está en los ganglios. Hay otros reflejos que van a ir a estos ganglios, van a ir al tronco, van a ir al encéfalo. Pero esto no, miren, va a llevar su propio centro integrador hasta de dónde. El mismo intestino, en la pared, va a llevar esa sensibilidad a estas neuronas que se encuentran en el plexo mientérico. Miren, sensitivo a plexo. ¿Y qué va a hacer el plexo? ¿Cuál es la función del plexo mientérico? Oye, pues glorioso, haz tu trabajo, ¿no? Ese es el reflejo intrínseco, local, motor propio del intestino. Vamos a ver que muchas partes funcionan de esta manera. Y es el principal estímulo que se activa
Es ese, chicos. Ese es el principal estímulo. Entonces, si eso, si ya conozco eso, es fácil. Bueno, por ejemplo, ¿qué pasa con este reflejo? Entonces, hay un circuito, mire, intrínseco, pues intrínseco que significa propio, ¿no? De ahí, del sistema nervioso entérico. Reflejo, ya la deducción. Bueno, este es el más arriba, pero bueno, también participa. Porque este es un flujo de. ¿Qué reflejo es este, por ejemplo? Es el flujo de la devolución. Reflejo, faringe, vago, bulbo, glosofaringe, vago, eso. Eso es secuencia. Donde comienza, donde termina. Bien. Una vez que el alimento ha llegado acá, chicos, vamos a ver, creo que el siguiente está ese reflejo. Entonces, el peristaltismo, aquí vamos a tener dos tipos de peristaltismo. Ya sé cómo se desencadena ese peristaltismo, que antes se creaba estimulado, por ejemplo. ¿Qué es lo que estimuló? Cuando ustedes degluten la saliva, es probable que no necesiten de este segundo peristaltismo. Hay dos tipos de movimientos propulsivos. Un primario y un secundario. ¿Ya? Dos movimientos. El primario, que no es más que la continuación del peristaltismo que comenzó en la faringe. Nada más. Eso pues ustedes tragan y puede pasar nada. Sin ningún problema, sin una dificultad. Y ese es el tiempo. Si están separados 5 o 8 segundos, va a pasar. Ese es el primario. Pero cuando yo tengo un bolo alimenticio, ahí sí se activa el peristaltismo secundario. ¿Pero qué lo ha activado? La distensión de sus paredes. La distensión de sus paredes ha hecho que se active ese reflejo intrínseco propio de la pared. Se activó la distensión del alimento y este peristaltismo va a persistir hasta que el alimento pase hasta el estómago. O se detiene. ¿Se detiene ese peristaltismo o no? No, porque si no, ¿quién hiciera progresar? Su función es progresar el alimento. El bono tiene que ir pasando, ¿no? Se forma el anillo de contracción, pues sentimos encima del bolo alimenticio y empieza a progresar, a propulsar, ¿no? Y al mismo tiempo tiene que empezar a hacer la casa del esfínter esofágico inferior, de tal manera que el alimento pase hasta el estómago, ¿ya? Ojo. Entonces, este peristaltismo es fundamental. ¿Ya? Les decía, por ejemplo, cuando veamos en patología de esófago, hay trastornos motores del esófago. Entonces, si yo quiero evaluar la función motora del esófago, yo quiero ver si hay, digamos, hipotonía, hipotonía, aperistasis esofágica, que no hay peristaltismo. Entonces, yo voy a decir, se llama miometría, o sea, manometría de alta resolución. Entonces, mi manometría, voy a medir la presión con la cual se contrae este esófago. Entonces, voy a poder evaluar esta función de contráctil. Voy a medir no solamente el tiempo en el cual progresa el alimento desde la boca hasta el esófago, se tiene que hacerlo en 8 o 10 segundos, sino también la fuerza con la que se contrae. De tal manera que, por ejemplo, decíamos que en el esófago, por ejemplo, tenemos esto, ¿no? Si el esfínter esofágico inferior tiene una presión, y esta presión normalmente es de 10 a 30 milímetros de mercurio. ¿Es bueno que exista una presión o no? ¿Tiene que haber una presión? Sí, porque esta válvula, este esfínter, tiene que contraerse con una fuerza que evite ese flujo desde estómago hacia esófago. Porque si hay ese flujo, normalmente hay ese flujo fisiológico y patológico, ¿no? Por ejemplo, después de la alimentación, ustedes van a tener un flujo fisiológico, normalmente a veces pasa después de la alimentación, de la cantidad, del tipo de alimentación. Pero eso es fisiológico. Tenemos una acidez, una vía negra, después pasa. El problema es cuando tenemos un reflujo patológico. Ese sí es una enfermedad, ¿no? El reflujo patológico es una enfermedad. Y ahí, por ejemplo, ustedes van a hablar de la enfermedad por reflujo, la enfermedad por reflujo. ¿Pero qué evita esa enfermedad? El estómago. Progresa el alimento, permite el paso del bolo e inmediatamente se cierra. Y se cierra con una presión. Esa fuerza con la que se cierra es de 10 a 30 milímetros de mercurio. ¿Por qué es importante esto? Cuando yo, por ejemplo, voy a evaluar, por ejemplo, una enfermedad por reflujo, voy a medir la presión de este esfínter. Me dice, tiene un esfínter, doctor, hipotensivo. ¿Qué me quiere decir hipotensivo?
Tensión baja. Claro, que su presión es por debajo de 10. Entonces no se está contrayendo con la fuerza que debe contraerse. Podría ser un esfínter hipertensivo, mayor a 30 milímetros de mercurio. Yo lo normal es de 10 a 30 milímetros de mercurio. Esa es la fuerza normal con la que debe contraerse. Si se contrae así, evita ese flujo. Entonces, eso es lo importante. Entonces, esta parte del esfínter esofágico inferior cumple funciones muy importantes. Es decir, primero tengo que saber qué es el esfínter. Vamos a ver, por ejemplo, el concepto de esfínter. Casi todos son los mismos. Casi todos tienen el mismo concepto. Por ejemplo, 3 centímetros antes que llegue a la válvula de secar. El músculo ya queda claro. El músculo, por ejemplo, liso, porque es músculo liso, aquí te cerca actitud, ¿no? Como una hipertrofia, actúa como válvula, esfínter. Igual lo mismo es que 3 centímetros antes de que llegue, por ejemplo, al estómago. Este músculo liso circular del esófago, ¿no? Antes de su unión, adquiere una función. Esa función la hace de esfínter. Entonces, ¿qué? Pero es músculo liso. Es músculo liso. Nosotros ya sabemos que el músculo liso, sabemos que hay 2 capas, una circular, una longitudinal, pero esa capa, acá, a este nivel, 3 centímetros antes de la llegada a este estómago, adquiere la función de esfínter. Y su función, evitar ese flujo. Evitar ese flujo. Me tengo que contraer con una presión que evite yo ese flujo, ¿no? Entonces, funciono como válvula. Como una válvula. Esa es la función del esfínter esofágico inferior. Porque les repito, si esta esfínter es incompetente, por ejemplo, después vamos a hablar, seguro cuando hablemos de la patología de este esfínter tiene otras estructuras. ¿Ya? Por ejemplo, el esófago hacia el estómago pasa el diafragma a través de un orificio, ¿no? El hiato esofágico. A través de ese orificio entra el esófago y se pone en contacto con el estómago. Entonces, ¿hay hernias de hiato o no hay hernias de hiato? Ese orificio, por lo menos eso, ¿puede herniarse o no puede herniarse? Sí, sí, es natural. Por ejemplo, los pacientes de la tercera edad es una causa de flujo crónico y competencia del esfínter. ¿Por qué? Porque la presión del abdomen hace que muchas veces parte del estómago suba hacia el tórax. Entonces, una hernia. Hay varias hernias. Una es por deslizamiento, desde solamente el estómago, más el esfínter, y otra que se desliza el fondo del estómago. Se llaman hernias por deslizamiento o hernias paraesofágicas. Pero eso pasa, les repito, porque ese orificio se hace incompetente por una hernia. Entonces esos ligamentos se colapsan, se elongan y tenemos una de las causas estructurales que alteran esto, tiene que ver con las hernias. Pero bueno, eso no vamos a ver en su momento. Porque me interesa que ustedes sepan que este esfínter, ¿qué es el esfínter? ¿Qué función cumple? ¿Con qué presión se contrae? ¿Cuál es su acción? Válvula. Eso es lo más importante. Bueno, vamos a ver esta parte ahora de estómago. ¿Qué características tiene el estómago? El alimento sigue progresando. A ver. En 10 segundos ya está en el estómago. Se relajó, se salió el esfínter esofágico inferior y ya está en el estómago. ¿Qué pasa ahora con el alimento en el estómago? ¿Cuáles son las funciones del estómago? De las 4 funciones, ¿cuántas funciones estaré cumpliendo? De las 4 funciones básicas, ¿qué cosas yo tendría que comprender? ¿Función motora? Sí. Acá comienza la trituración, ¿no? ¿La función secretora? Sí. Sí. ¿La función digestiva? Sí. ¿La función absortiva? Sí. Sí. Por ejemplo, el alcohol se absorbe acá. ¿Por qué creen que, por ejemplo, cuando ustedes estamos compartiendo algo, el cumpleaños, una fiesta, les dan manecitos, con dulcecitos, ¿no? Que evitan la absorción del alcohol. Ya en las cosas del estómago ya se empieza a absorber alcohol. Y muchas sustancias liposolubles se empiezan a absorberse, ¿no? Entonces ahí es con que ya hay cuáles son las funciones. ¿Ya? Obviamente la función absorbe principalmente el intestino, pero acá ya empieza a absorber sustancias liposolubles, especialmente el alcohol. El alcohol se absorbe acá.
¿no? Pero bueno, entonces vamos a tener primero una función de almacenamiento. Vamos a entender cómo hace. Tiene que almacenar mucha cantidad de alimentos. Tiene que hacer triturar, mezclar los alimentos con las secreciones, ¿ya? Hasta que al final, el producto final va a ser el quimo. Y tiene que vaciarlos, tiene que evacuarlos, ¿no? Esta es la división anatómica: fondo, cuerpo alto, curvatura menor, curvatura mayor. El esfínter, bueno, acá se limita el esfínter pilórico y el esfínter caries. Aquí inferior caries, el esfínter pilórico, ¿no? Pues acá hay un esfínter que actúa como válvula, igualito que el esfínter esofágico inferior. Pero desde el punto de vista fisiológico se lo ha dividido en dos partes, ¿no? Dice, las dos terceras partes comprenden el cuerpo y la tercera parte comprende el cuerpo y el alma. Bueno, y vamos a ver, miren, esto es lo que hace el estómago. ¿Qué les parece esa imagen? Una vez que llegan los alimentos, empiezan a ir al estómago. ¿Qué pasa con el fondo? Se relaja. Se llama relajación fúngica. El fondo se empieza a relajar porque tengo que recibir una mayor cantidad de alimentos, ya no hay volumen. Una vez que pasa la primera etapa, después vamos a ver la segunda etapa, que es, se activa el peristaltis. Desde el cuerpo hasta este cuerpo. O sea, es ahí la misma función motor, trituradora del estómago. ¿Ya? Después vamos a ver, por ejemplo, donde estamos, la tercera función es el vaciamiento. Tenemos que hacer que el estómago se vacíe. ¿Ya? Cada cosa está trágico. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasaría? Es lo que pasa, por ejemplo, para que ustedes vean la importancia de conocer esto. La causa más frecuente de cáncer en el hospital, por ejemplo, es cáncer gástrico. El cáncer gástrico, en el 90% está en antro. ¿Qué pasará con ese paciente que tiene cáncer en antro? ¿Qué creen que le pasa? ¿Qué pasará con ese estómago? Se va a distendir. Exacto, se va a dilatar porque no puede vaciar su contenido. Ahí se llama gastroparesia obstructiva, se llama el estómago. No puede pasar por una obstrucción mecánica, ¿no? Un tumor que está impidiendo un vaciamiento gástrico normal. Entonces el estómago se dilata. Esa dilatación ustedes van a ver, por ejemplo, en la biografía, van a poder papar en esa biología. Entonces, cuando hay alteraciones, decimos, doctor, tiene alteración de su vaciamiento gástrico, ¿no? Por ejemplo, el paciente, le hemos hecho todo, y resulta que el paciente tiene diabetes. Y la diabetes da alteraciones motoras por la alteración de los medios intrínsecos. Entonces, tiene gastroparesia diabética, o sea, tiene disminución de la motilidad por un problema motor. Ojo, entonces se van a dar todas estas patologías, pero vamos a tratar de entenderlos cómo hacen. No, gastroparesia diabética, sí, porque es poco del estómago. Pero bueno, eso lo vamos a ver en patología. Por ejemplo, ¿qué hace el estómago para almacenar? Bueno, primero, ¿qué cantidad? Miren, el límite máximo, desde 0.8 hasta 1.5 litros. Es la cantidad máxima de contenido que puede contener. ¿Es harto? ¿Qué dicen? Es harto, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con los alimentos? Dice, en los alimentos, la primera etapa de almacenamiento también se llama relajación fúngica. Ojo, una vez que el alimento llega al estómago, ¿qué pasa? Lo mismo, se activa un reflejo. La distensión siempre es un estímulo. Mire, en todo la distensión es un estímulo. ¿Ya? Llegan los alimentos, el estómago, ¿qué va a hacer? Se distiende. Al distenderse, ¿qué ocasiona? Por la entonces se desencadena un reflejo vago vagar. Estómago, dice tronco esofágico, estómago. Pero este va hasta el tronco, ¿no? No es tanto intrínseco. Ojo, porque vago va, o sea, vago vagar. Ese reflejo, esa activación del reflejo vago vagar, lo que va a hacer es relajar su pared. Al relajar su pared, permite que él pueda recibir esta cantidad de alimentos. O sea, esta relajación fúngica, ¿ya? Depende del reflejo vago vagar. Eso hace que se distienda su pared, se relaje su pared y permita, ojo, acumular hasta 1.5 litros máximo. Es la función primero de almacenamiento.
Dos, hemos dicho, en el estómago hay movimientos de mezcla y propulsión, ¿ya? De los alimentos en el estómago. Y aquí nos habla, por ejemplo, del ritmo eléctrico básico de la pared gástrica. ¿Cuál es el ritmo básico? Entonces, si ustedes ven acá, tres tipos de movimientos hay. Movimiento de ondas lentas, de ondas rápidas, y otro movimiento más, de propulsión. ¿Qué consiste, por ejemplo, los movimientos, las ondas periodísticas de contracción o de mezcla? Acá tenemos dicho dos, porque primero, miren, hemos dicho hay una función motora, pero ya hay una función también secretora, porque va a secretar los jugos gástricos. Va a mezclar. Esta peristaltismo tiene que primero mezclar los alimentos con los jugos gástricos. Entonces, activa primero ondas peristálticas, ¿no? Este cuerpo empieza a bajar. Se forma el anillo de contracción y empieza a bajar, ¿no? Empieza a mezclar. ¿Cada qué tiempo se contrae? Cada 15 a 20 segundos. ¿Ya? Pero mira, acá nos dice, pero doctor, son ondas lentas. De aparición espontánea. Cuando son ondas lentas, ¿a qué me estoy refiriendo? Ya sabemos que hay dos tipos de ondas. Ondas lentas, ondas en espiga. Unas que controlan el ritmo, ¿no ven? Que me dan el ritmo de contracción. No tienen la fuerza necesaria como para que, digamos, propulsar. Pero ya no, estas ondas tienen esa característica. No son muy intensas, pero me permiten propulsar, ¿ya? Pero, ojo, son rítmicos, ¿no? ¿Qué hacen estas ondas? De constricción, de mezclas. Mezclan los alimentos con los jugos gástricos. Perfecto, eso es lo primero. Pero no es suficiente, yo necesito más, ¿no? Porque tengo mucho alimento, tengo que estructurarlo más. Entonces requiero la ayuda de otro tipo de movimientos. Ya necesito anillos peristálticos, o sea, ondas contráctiles con mucha más intensidad. Que realmente forman anillos de contracción, de trituración, ¿ya? Muy intensos. ¿De qué ondas necesito ahora? De las ondas en espiga. Listo, más energía. Más hemos dicho, ¿no? Por ejemplo, cuando las ondas en espiga se generan, ¿cuándo? Cuando más negativa es el potencial de membrana en reposo, se hace más. La excitabilidad se hace más excitable. Se excita con mayor cantidad y mayor intensidad. Entonces, yo quiero realmente ondas que me permitan triturar los alimentos y propulsarlos. Necesito ondas mucho más intensas. Entonces, yo necesito ondas en espiga. Estoy combinando ondas lentas y ondas espiga. Unas que me mezclan con los contenidos y otras que me trituran. Pero eso es simultáneamente. Simultáneo. Esta separación, o sea, digamos, dicen conceptual, porque no se pueden separar al mismo tiempo, se producen al mismo tiempo. ¿Ya? Se mezclan, pero también al mismo tiempo, si quiero estas ondas de trituración. Pero no solamente eso. ¿Qué necesito además? Mire, se produce una retropulsión. Primero, ¿qué es la palabra? Por ejemplo, propulsión, hemos dicho progresar hacia adelante. Retropulsar, ¿qué sería? Regresar, sí. Va y viene. Va y viene. Progresa y regresa. Progresa y regresa. Es decir, retropulsa, ¿no? O sea, viene y va. De tal manera que, como es una máquina moledora, ¿qué va a pasar con los alimentos? Los sándwiches se transforman en sopas, pues, ¿no? Entonces trituran, se mezclan, se propulsan y se retropulsan. Se propulsa y se retropulsan. Movimientos de retropulsión. Entonces tenemos movimientos de propulsión que mezclan dos movimientos, ya lentos y rápidos, y movimientos de retropulsión, de propulsión y de mezcla, que sea uno, los juntos los dos, serían movimientos de propulsión y de mezcla. O si quieren, de mezcla y de propulsión. Y el otro movimiento importante es el de retropulsión. La combinación de esos movimientos, unos que propulsan y otros que retropulsan, me permiten triturar los alimentos. Y es una función fundamental del estómago. Por ejemplo, ¿qué pasará con ese estómago que está bien dilatado por un cáncer acá, se ha distendido? ¿Cómo estarán sus movimientos? Propulsivos y retropulsivos. Estarán normales porque mi estómago está así. ¿Será que se va a poder contraer o propulsar con esa intensidad? Estoy a ese punto de reventar. Resulta que cuando la doctora le coloca sonda nasogástrica a su paciente que está con cáncer porque tiene dilatado el estómago,
Resulta que hay contenido alimentario en el estómago. Doctor dice, ha hecho doctor, le he colocado sonda, haga un lavado gástrico. Le coloca sonda, doctor, hay contenido gástrico. Los alimentos nunca se han digerido. Claro, porque esa función motora de mezcla y propulsión y retropulsión no la está cumpliendo. Por lo tanto, los alimentos no se están digiriendo, no se están triturando, no se están degradando. ¿Ya? Eso pasa cuando el estómago no cumple esa función motora. Esa función motora es muy, muy importante. ¿Ya? Estos dos tipos de movimientos, de mezcla, trituración y retropulsión, permiten fragmentarlos y permiten transformar el alimento en quimo. ¿Ya? Vamos a ver el quimo. Entonces dice, ambos constituyen un momento de enorme importancia para la función del estómago, chicos. Esto es muy importante. Entonces, una vez que el estómago eche su parte, ¿no? Ha hecho esa mezcla propulsiva y retropulsiva, el producto final es quimo. Pues cuando yo hablo, ¿qué es esto? Le van a preguntar, ¿qué es el quimo, el producto? Es el producto, ¿no? Que resulta de la digestión de los alimentos en el estómago. Todo lo que sale del estómago es líquido, ¿no? Ese es el concepto. Doctor, ¿puedes repetir, por favor, la definición aquí? Todo está ahí, todo se hace colocar, tranquilos, todo está. Pero bueno, entonces el quimo, chicos, es el producto del mezcla. Claro, miren, hemos mezclado, hemos dicho, miren, no solamente aquí, ustedes analizan un poco más a profundidad. Dice el doctor, por ejemplo, mezcla. Claro, mire, el quimo, el concepto dice, es una mezcla de los alimentos, ¿vale? O los jugos gástricos. O sea que los jugos gástricos también han hecho su función. O sea, el quimo no solamente es producto de la trituración de los que ha sufrido la acción motora del estómago, pero también de la función digestiva. Porque el estómago ha secretado, sus glándulas han secretado jugo gástrico, han secretado ácido, pepsina, que han degradado los alimentos. O sea, los alimentos han degradado al estado de quimo, no solamente por esa acción motora, pero también por su función digestiva, porque sus glándulas han producido sus enzimas, todos sus ácidos, principalmente el ácido clorhídrico y la pepsina. Entonces, la combinación de esas dos funciones da lugar al quimo. Puede ser producto, por lo tanto, es un producto de la mezcla, ¿no? De los alimentos, pero con jugos gástricos también. No solamente de la función motor, pero lo que sale del estómago es quimo. Entonces, ¿qué características tiene? De una pasta semilíquida o turbia. Esa es la característica del quimo. Se parece mucho a una sopa, ¿no? ¿Ustedes creen que hay contracciones de hambre? ¿Alguna vez ustedes han tenido contracciones de hambre? ¿O de tortijones de hambre? Ahorita, después de no haber dormido toda la noche, ¿no? No haber comido nada. Estar con sueño. Bueno. Entonces, hay contracciones, chicos, de hambre también. Contracción motora también, ¿no? Cuando el estómago está vacío, el estómago oye. Por ejemplo, durante el ayuno, esta va a ser pregunta de examen. Aquí me acuerdo. ¿Ya? Durante el ayuno, ¿qué actividad motora se presenta en el estómago? ¿Será existe actividad peristática durante el ayuno? No. Es el complejo motor migratorio. El complejo motor intrínseco en su propia sala. Habíamos dicho hay dos tipos de alimentos, unos digestivos y otros interdigestivos. Los interdigestivos son los que se presentan durante el ayuno. Y ese movimiento que se presenta se llama complejo motor migratorio. Y ese complejo motor migratorio tiene la función de limpiar el tubo digestivo. Miren, porque no estamos en proceso digestivo, no, nada que ver. En 3 a 4 horas el estómago hizo su función. Una vez que pasa el contenido del estómago hacia todo él hizo su función. Hasta ahí cumplió, ¿no? Y después, el estómago, en periodo de ayuno, el estómago se mueve o no se mueve. Se mueve. Entonces hay un complejo motor ya intermigratorio interdigestivo que se activa, ¿ya? ¿Y de quién creen que es la función? ¿Quién hace que se mueva? ¿Quién me dice? 5 puntos. A ver, piense. ¿De quién es responsable ese movimiento ya en ayuno del complejo motor migratorio?
respiratorio, intrínseco, vamos a ver. ¿De quién creen que es responsable? Porque los otros son centros intrínsecos. ¿Quién se encarga de eso? Estas son los reflejos, efectos entéricos, efectos entéricos. ¿Quién se encarga? ¿Quién quiere ganar 5 puntos? Nada. La motilina. La hormona, la motilina. Hemos dicho la hormona, la motilina, hormonalmente. Tiene igualito que es el centro. ¿Se pasa otro día, no? ¿No se le ha pasado también? Entonces, la motilina tiene dos funciones. Primero, la motilina, pues dice motilina. Produce las células M del duodeno. M de motilina. Tiene funciones, su función principal es aumentar la motilidad gastrointestinal. ¿Ya? Motilidad gástrica y motilidad intestinal, o gastrointestinal. Entonces, durante estos periodos interdigestivos, la motilina. ¿Ya? La motilina. ¿Ya? Entonces, estas contracciones de ambos chicos pueden comenzar después, no sé, 24 horas después de la última ingesta, ¿no? Son a veces mucho más intensas después de 3 a 4 horas de inanición. Bueno, ahora esto es importante, el vaciamiento gástrico. ¿Cómo se produce el vaciamiento gástrico? Pues tiene que haber un peristaltismo antral que permite el vaciado. Pero miren que hay dos resistencias. Hay una resistencia del duodeno, hay una resistencia del píloro. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El antro tiene que tener una fuerza de contracción que permita que el contenido del antro pase hacia la primera porción del duodeno. Entonces, esta parte funciona como el píloro funciona como una bomba pilórica. Pero yo necesito contracciones peristálticas antrales intensas para lograr vaciar el estómago. Yo tengo que vaciar el estómago. ¿Quién? Tengo que vaciar. Pero esa función se llama bomba pilórica. ¿Y cómo hacen? Miren, estas contracciones antrales tienen que tener una intensidad, una fuerza, ¿no? ¿Cuál es la intensidad de la fuerza? De 50 a 70 centímetros en agua. Es muy intenso, ¿ya? Es decir, 6 veces, dice, más de la que se contrae el cuerpo. Si el cuerpo se contrae con esas ondas peristálticas intensas, se contrae mucho, esta se contrae 6 veces más. Por eso dice que actúa como una bomba pilórica. Porque las ondas peristálticas del antro, además de mezclar, es una acción de bombeo, ¿ya? Tienen que hacer pasar, ojo, contenido de antro hacia la primera porción de y que bombear. De tal manera que son, ¿qué cantidad pasa? Solo unos ml. 2 a 3 ml, poquita la cantidad de que pasa con cada onda peristal. Cada que se contrae, obviamente esta bomba pilórica va a ir vaciando, de tal manera que cada que comienzan los movimientos propulsivos y expulsivos, ¿no? Cada contracción va a llegar a una cantidad de alimento hacia el estómago. Yo tengo 3 horas para evacuar el estómago hacia el duodeno, ¿no? Entonces, un promedio es 3 horas, ¿no? De un alimento que ingresó tiene que vaciar. Tengo que lograr vaciar eso. Entonces, yo necesito la fuerza que me permita, pero lo que tengo que vaciar no puede vaciarse todo, ¿no? Primero tengo que cumplir mi función de digerirlo. Después, una vez que yo lo he digerido, voy a evacuar, voy a vaciar. Pero necesito fuerzas mucho más, una energía de contracción mucho más intensa que me permita vencer estos obstáculos y yo vacío una cantidad apenas de mililitros, ml de quimo hacia el duodeno. Es poca la cantidad, no puedo vaciar mucho, ¿ya? Entonces, ¿qué misión tiene el píloro en el control del vaciamiento gástrico? Dice el esfínter pilórico, el músculo, este esfínter pilórico, el músculo dice un esfínter ahí. Ojo, es 50 a 100 veces más grueso que el antro y mantiene una contracción tónica. Ahora, el grado, ¿quién controla? Es lo que vamos a ver enseguida. Es decir, si este píloro es músculo liso que mantiene una contracción tónica que cierra
Pero también momentos en que este músculo se relaja y se contrae. Se contrae y se relaja porque tiene que pedir. Se contrae, se relaja porque va a dejar pasar parte de este alimento hacia el duodeno. Pero este control no es tan sencillo. Tiene control nervioso y tiene control hormonal. Entonces, acá está la clave. O sea, no puede pasar, o sea, cantidades excesivas de alimento, ¿ya? Inclusive cantidad, vamos a ver, el pH es importante, ¿ya? La característica del líquido es importante. No pueden pasar, inclusive el tipo de alimento. Entonces, hay factores hormonales y factores nerviosos que controlan esta misión del píloro. Por lo tanto, el vaciamiento gástrico está controlado por señales duodenales, principalmente del duodeno, pero vamos a ver primero también factores gástricos. ¿Qué hace, por ejemplo, que se vacíe el estómago? Primero, vamos a ver cómo se vacía el estómago y después cómo hace el duodeno para controlar el vaciamiento. ¿Cómo se vacía? Sabemos que necesitamos una bomba gástrica, ¿no? Una bomba pilórica. ¿Qué hace? Primero, factores básicos que estimulan el vaciamiento gástrico. ¿Será que el volumen es lo que permite, digamos, el vaciamiento o la distensión? La distensión. Por ejemplo, ustedes van a comer, se ha dicho que si ustedes ingieren una cantidad de alimento, uno pensaría que el volumen va a aumentar la presión intragástrica, y eso va a hacer que se vacíe el estómago. No, lo que pasa es que hemos dicho que se desencadenan estos reflejos mientéricos locales. La distensión del estómago, así como la distensión hizo que se relaje, la distensión también va a permitir, ojo, que estos reflejos mientéricos actúen, aumenten la bomba pilórica y se relajen el píloro. Estos mismos reflejos también actúan de esa manera, ¿ya? Son reflejos, les decía, mientéricos nerviosos locales que aumentan a fuerza de contracción del píloro para que pueda evacuar el contenido. ¿Ya? Ahora, hay una hormona que permite el vaciamiento gástrico. ¿Cuál es la? Gastrina. Miren, esta gastrina, hemos dicho en el control hormonal del tubo digestivo, esta que la produce las células G del antro, ¿no? Esta hormona cumple funciones principalmente digestivas, porque ella es la que va a estimular a que el estómago produzca ácido clorhídrico, y es la que va a digerir los alimentos, ¿ya? Y pepsinógenas, las proteínas. ¿Qué hace la gastrina? ¿Va a potenciar la secreción de jugo gástrico? Sí. 2. Dice, tiene efectos estimulantes ligeros o moderados, dice, en la función motora del estómago. Pero su función importante, más importante, dice, de la gastrina, es estimular la actividad de la bomba pilórica. Permite el vaciamiento gástrico. Entonces, la gastrina, entonces, si usted dice al doctor, ¿cómo se produce el vaciamiento gástrico? 2 cosas. Factores musculares nerviosos propios del estómago, ¿ya? Y por factores hormonales. Los factores nerviosos, ¿cuáles son? Los reflejos mientéricos locales propios del estómago se distienden, ojo, estimulan su plexo mientérico y eso va a hacer que se contrae. Aumenta la fuerza de contracción. Factores nerviosos mientéricos. Pero ¿qué factor hormonal? La gastrina. Es una hormona que ayuda no solamente a la secreción, sino también a permitir el vaciamiento gástrico. Entonces, la gastrina permite el vaciamiento gástrico y los reflejos locales. Pero ¿qué es más importante? Esto. ¿Quién inhibe el vaciamiento gástrico? Este control. Este le controla el estómago. Dice, un ratito, ¿no? Tú no vas a hacer lo que quieras. Yo te voy a controlar. Miren, ¿cómo el duodeno controla el estómago? O sea, la función digestiva está tan, Dios nos hizo tan perfectos, o sea, que no puede fallar nada. Solo se controla, se autorregula, se regenera, solito hacen las cosas, ¿no? Miren, vamos a ver cómo son los factores duodenales potentes que inhiben el vaciamiento gástrico. Si ellos inhiben, yo quiero saber cómo lo hacen. ¿Cómo hace el duodeno para inhibir el vaciamiento gástrico? ¿Y por qué lo hace? Entonces se activan 3 reflejos nerviosos enterogástricos, desde el duodeno hacia el estómago, ¿ya? Y actúan, como dicen, por 3 vías, cuando el quimo es excesivo. ¿Cuál es el primer reflejo?
el intrínseco. Dice, directamente desde el duodeno hacia el estómago. Desde el duodeno hacia el estómago. Ya, ese es el primer reflejo intrínseco, actúa directamente, inhibe el vaciamiento gástrico. Por ejemplo, cuando el quimo es excesivo, cuando tiene mucha cantidad de quimo, este reflejo le dice, ¿no? Al estómago, oye un ratito, no puedes vaciarte. Hay mucho contenido en tu duodeno. Dame tiempo para digerir, ¿no? Necesito tiempo. Ojo, entonces hay un reflejo intrínseco directamente que va desde el duodeno hacia el estómago. Inhibe el vaciamiento gástrico. El segundo reflejo, ¿cuál es? También es nervioso, pero es extrínseco. Este iba a plexo mientérico. ¿Dónde va? Hasta los ganglios paravertebrales. O sea, pero ¿y quién controla eso? ¿Quién inhibe el vaciamiento gástrico? A través del simpático. Hemos dicho, por ejemplo, ¿qué hace el parasimpático? Relaja los esfínteres, ¿no ve? Aumenta el peristaltismo. Y el simpático inhibe los esfínteres, ¿no ve? Aumenta la presión de los esfínteres. Entonces, a través del simpático, dice un reflejo. No puedes vaciar. Pero hay otro más. ¿Qué otro reflejo? A través del nervio vago. Pero estos van a estar troncoencefálico. Mira, sus centros son más altos. Sus centros íntegros son más altos. Y también se tornan a través del nervio vago e inhiben las señales excitatorias. Entonces, a través de estos tres reflejos nerviosos se inhibe el vaciamiento gástrico. Este es el control nervioso. Estos tres reflejos tienen dos acciones fundamentales. Una, inhiben la bomba pilórica y aumentan el tono del esfínter pilórico. Por lo tanto, no permiten un vaciamiento gástrico normal. Así actúan estos tres reflejos nerviosos. Esto es lo que esto es importante. Vamos a ver la función de esta hormona. Vamos a usar la próxima, pero miren, quizás es uno de los factores hormonales que actúan inhibiendo el vaciamiento gástrico. ¿Cuál es la hormona que inhibe el vaciamiento gástrico? La colecistoquina. Vamos a ver también la secretina, pero de estas hormonas, esta es la principal. Miren, cuando llega mucho exceso de grasa al duodeno, ¿qué hace esta colecistoquina? Primero, mira, actúa sobre la vesícula. Hace que la vesícula se contraiga. Hace que su contenido, las sales biliares, lleguen al duodeno. Las sales biliares degraden las grasas, pues tiene acción de detergente, la va a emulsificar, degradar las grasas, ¿no? Y van a relajar el esfínter pilórico para que llegue. Toda esa función la hace la colecistoquina. Miren cómo ellitas ayudan. Apenas llega del alimento, estas células hacen que se libere esta hormona, y esta hormona hace que se vacíe la vesícula, se libere su contenido, llega al duodeno y digiere las grasas. Pero no solamente eso hace, sino también actúa sobre el estómago. Actúa sobre el estómago, ¿ya? Claro. Miren, pero ¿cómo lo hace? Esa es la pregunta. Es un inhibidor, ¿ya? Del vaciamiento gástrico. ¿Qué hace? Bloquea la potenciación de la motilidad gástrica producida por la gastrina. La anula la acción de la gastrina. La gastrina permitía el vaciamiento gástrico. Esta la bloquea, la inhibe a la gastrina. ¿Ya? O en presencia de grasa. O un quimo muy graso o mucho contenido graso va a hacer eso, ¿no? De tal manera que inhibe la actividad de la bomba pilórica y aumenta la fuerza de contracción del pilo. Por tanto, no se vacía. Pero hay otros hormonas que también hacen eso. La secretina, el polipéptido insulino dependiente de glucosa, el chip. También. Por ejemplo, entonces digamos, ¿qué hormonas, doctor, permiten el vaciamiento gástrico y qué hormonas principales inhiben el vaciamiento gástrico? ¿Cuáles son las dos hormonas que permiten el vaciamiento gástrico?
y la motilina. Claro, la gastrina y la motilina. ¿Y cuáles son las hormonas que inhiben el vaciamiento gástrico? La secretina y el bífido. Hormonalmente se está controlando. Pero van a ver esto, miren. Dice, el control más importante está dado por estas dos cosas. Nos hacen un resumen, ¿no? Dice, hemos dicho los reflejos, habían dos reflejos principales. Uno, el nervioso. ¿Ya? Esos reflejos de retroalimentación nerviosos inhibidores que actúan sobre el sistema nervioso entérico. Dos. Uno es el principal. Estas dos son de esos reflejos, este es el principal. El dos, ocasionado por la colicisto, ¿ya? Estos dos actúan de una manera concertada, o sea, muy concertada, o sea, se ponen de acuerdo. ¿Cuándo? Cuando existe demasiada cantidad de quimo en el intestino, lo hice muy rápido, necesito tiempo. ¿Ya? Dos, cuando el quimo es demasiado ácido, ¿qué pasará, por ejemplo, si viene mucho quimo ácido hacia el estómago? El quimo normalmente tiene un pH ácido, porque el estómago, los jugos gástricos tienen pH ácido, ¿no? Me dice que es un pH de 2.0. Entonces es un pH ácido. Yo no necesito en el duodeno un pH ácido, porque las enzimas del páncreas actúan en un pH alcalino. Entonces, primero yo me voy a alcalinizar ese contenido ácido. Tengo que alcalinizar. De ahí que vamos a ver, cuando hablamos de secreciones, vamos a ver cuánto de bicarbonato produce las glándulas de Brunner, las glándulas, por ejemplo, del páncreas, qué cantidad de bicarbonato produce, porque necesitamos neutralizar el ácido para que las enzimas empiecen a actuar. Entonces, cuando es mucho ácido lo que me está llegando, voy un ratito, ¿no? Voy a inhibir el vaciamiento gástrico, voy a enlentecer el vaciamiento gástrico, porque no me permite funcionar bien. Entonces, no es bueno demasiado ácido. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando tiene mucha proteína? Cuando el alimento que se hace en la es muy proteico. Las proteínas normalmente requieren mayor tiempo de digestión. Claro, entonces cuando hay mucha proteína, dice, oh, ratito, ¿no? Dame tiempo. Necesito más tiempo para digerir. El estómago mismo digiere mucho más las proteínas, ¿no? En cambio, los carbohidratos son más rápidos, más simples, pero las proteínas digieren mucho más tiempo y las grasas también. Entonces, lo que voy a hacer es, ¿no? Inhibir el vaciamiento gástrico. Las fibras serían rápido. Las fibras serían rápido o lento. Fibras. ¿A las fibras? No. A ver, cuando hablamos, por ejemplo, no se habla mucho de fibras, porque cuando hablamos de los componentes de los alimentos, estamos hablando de tres cosas principales, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, la digestión, por ejemplo, de las... Es que justamente piden que consumamos fibras porque justamente nos mantiene más saciados. Y sería, porque sería por eso, sería lentificaría su vaciamiento gástrico. ¿Cuál sería el mecanismo de vaciamiento? No, las fibras nos permiten más que todo, no tiene que ver mucho, digamos, con el tiempo del vaciado gástrico o con la digestión gástrica. Más tiene que ver con la formación de la materia fecal. Pues para que te permita meter un bolo fecal adecuado y tú puedas expulsarlo. Porque acá, por ejemplo, fibras, todo lo que fibras son proteínas. Y las proteínas las va a digerir una enzima del estómago, por ejemplo, la tripsina. La tripsina te va a hacer todas las proteínas, ¿ya? Así como las grasas, por ejemplo, ahí pasa gástrica también hay, pero no mucho. La que tiene más es la páncreas, ¿ya? Pero los carbohidratos sí se van a ir digiriendo, ¿ya? Las proteínas sí se van a digerir. Todas las proteínas, por ejemplo, se digieren con la pepsina. Les voy a colocar un ejemplo. Cuando el paciente tiene hemorragia digestiva, por ejemplo, una úlcera en el estómago, nosotros manejamos pHs. Es decir, yo voy a utilizar un IBP, un inhibidor de la bomba de protones que me baje el pH. Pero, por ejemplo, esta enzima, la tripsina, activa un pH ácido, porque primero se produce como pepsinógeno, eso vamos a ver. De pepsinógeno, en presencia de ácido clorhídrico se transforma en pepsina. Y la pepsina sí es una enzima activa. Sí es una enzima activa. O sea, requiere pH ácido para ser activa. Como yo utilizo IBPs, luego inactivo la pepsina. El pH que era un pH de 2, lo voy a hacer un pH alcalino, hasta 6.
Y un pH alcalino, ¿qué se hace con la pepsina? Se inactiva. No cumple la función digestiva. ¿Y qué pasa con la hemorragia? Cuando el paciente tiene una úlcera, a ver, el producto final de la coagulación es la formación de un coágulo de fibrina. Y la fibrina es proteína. Y si yo no le inactivo a la pepsina, la tripsina la va a degradar, la pepsina la va a degradar a la proteína, la trombina. Entonces yo inactivándolo a la pepsina, voy a hacer que este coágulo de fibrina se estabilice y el paciente no tenga sangrado. Entonces, tú puedes jugando con pHs, ¿no? Con pHs inactivando enzimas, activando enzimas, suprimiendo, alcalinizando el medio. Ya vi jugando, por eso es importante su conocimiento de fisiología, para que ustedes vayan jugando con eso, ¿no? Pues con medicamentos. Bueno, entonces, ¿qué había, por ejemplo? ¿Qué había? Un gráfico, me estaba mirando acá. Ya, chicos, vamos a quedar aquí, voy a estar cansado de estar para el móvil, vamos a ver el viernes.